Antes de pasar a las herramientas de análisis, vamos a ver una caracterización más de la ciencia de datos que me parece que es interesante. Y es aquella que proviene de la idea de pensar que la ciencia de datos es la intersección de tres pilares fundamentales. Un pilar que lo constituye las matemáticas y la estadística, otro pilar, por supuesto, que es la computación, y un tercer pilar fundamental que tiene que ver con los negocios. Y cuidado, porque cuando digo negocios no me refiero a empresas. Las empresas con problemas específicos, por supuesto, son uno de estos negocios, pero también las diferentes dependencias del Estado y la academia en sí mismo, la investigación científica de base, también la considero un negocio. Negocio en el sentido que tienen necesidades específicas con preguntas muy particulares. Y para responder esas preguntas es que en general se apela a estos dos pilares que son la estadística, la matemática y la computación. Y es la intersección de estos tres que arma la ciencia de datos. Otra cosa que sale interesante de este análisis es pensar estas intersecciones de a dos elementos y pensar algunos ejemplos de estas intersecciones. Entonces, por ejemplo, podemos pensar cuando dejamos un poco de lado la computación y pensamos en la matemática y la estadística combinándose con los negocios. Ejemplo clásico del resultado, que es el análisis de datos o la estadística aplicada. Uno de ellos que podemos pensar tiene que ver en, por ejemplo, la bioestadística y todos los desarrollos hechos en análisis de supervivencia y todos los métodos de evaluación de mejoras en tratamientos médicos y de farmacéuticos. Ahí tenemos un ejemplo muy claro donde en realidad la medicina y la industria farmacéutica, con preguntas muy específicas, ayudado de la estadística fundamentalmente, ha desarrollado un montón de metodología que entra dentro del campo de la estadística aplicada. Por otro lado, si pensamos en la interacción entre los negocios directamente y la computación, hay ejemplos muy interesantes relacionados con los sistemas expertos, por ejemplo, tanto en ingeniería como en medicina, que son sistemas expertos que permiten automatizar y la toma de decisión rápida y eficiente, que lo que se hace es la automatización de esas decisiones y el derrotero que siguen algunas de las mecánicas de esos campos. Por ejemplo, en ingeniería es muy común utilizar sistemas expertos que toman decisiones sobre el tipo de técnica o de mezcla de materiales que se hacen para determinadas condiciones. Y ahí claramente son aplicaciones específicas que se hace la computación, resolviendo problemas específicos de un negocio. Y la interacción, por otro lado, entre matemática y computación es claramente lo que llamamos Machine Learning y es ejemplos cabales de esto. Lo podemos pensar en redes neuronales, técnicas como boosting que han venido desarrollándose en conjunción de estos dos campos, a caballo entre la matemática y la computación. Y es en realidad cuando mezclamos estos tres campos, la matemática, la computación y los negocios, que surge en esta interacción la ciencia de datos. Que por supuesto no es un continuo, esto no es no hay barreras en esto y uno puede encontrar ejemplos en diferentes puntos de intersección. Pero me parece que es una linda caracterización esta idea de pensar a la ciencia de datos como la intersección de estos tres campos. ¿Qué preguntas responde la ciencia de datos? Para mencionar algunas, podemos pensar en el ámbito de las finanzas y los seguros, la detección de fraudes, el desarrollo de herramientas para hacer credit scoring o evaluación crediticia o riesgo de ciertos negocios. Churn es otra de las actividades, de las preguntas importantes que suele resolver la ciencia de datos, que es, ¿por qué se van los clientes? Tratar de hacer predicción de huida, de escape de clientes. Y ejemplos que sobrados tenemos de clasificación automática de imágenes, ¿no? Eso lo doy por descontado. Pasemos ahora a las herramientas que usa la ciencia de datos. Y acá es donde aparece como herramienta fundamental el R. Y cuando digo que la herramienta más difundida es el R, algunos podrán estar pensando, pero te estás olvidando de Python. Pero estrictamente Python no es una herramienta específica de la ciencia de datos. Python es un lenguaje de computación no de nicho, sino de índole general, que después se ha ido aplicando exitosamente a problemas de la ciencia de datos. Pero no es un lenguaje que haya nacido específicamente para analizar y modelar datos. En ese sentido es que sí, R es un lenguaje de nicho y es un lenguaje que está diseñado exclusivamente para el análisis y el diseño de modelos y aplicación de modelos para analizar datos. ¿Y qué características tiene R? Bueno, las más importantes claramente son que es una herramienta de código abierto, que tiene una librería y una licencia muy flexible. No solamente es flexible en el sentido que lo hace, que es gratuita, que por supuesto que es importante, pero la licencia es muy flexible porque en el fondo
permite y fomenta desarrollar herramientas que a su vez después tengan usos comerciales. O sea, no hay ningún problema que uno desarrolle herramientas aplicadas que después uno cobre licencias. O sea, cuando uno produce un software propietario, tranquilamente uno puede utilizar algoritmos y desarrollos hechos en R y embeberlos dentro de ese desarrollo. Por supuesto, la componente gratuita es también muy importante. Otra característica es que es multiplataforma, por supuesto corre en cualquier sistema operativo, es comunitario y este es un rasgo importantísimo. El entorno se está viendo incrementado y alimentado a esta altura son más de 2 millones de usuarios en todo el mundo, por supuesto principalmente en los países desarrollados, pero se está volviendo una comunidad de desarrollo muy muy grande. Otra característica que tiene esta herramienta R es que está orientada a objetos, es un ámbito de desarrollo computacional bastante moderno y con algunas características que lo hacen particularmente útil en el desarrollo de metodología, y una de esas características es la orientación a objetos, que lo vuelve útil para tomar desarrollos existentes y seguir especializándolo y mejorándolo. En particular con lo que tiene que ver con el concepto de clase y herencia que tienen estos entornos orientados a objetos. Como les decía antes, está especializado en el análisis de datos. Tiene unos gráficos muy muy potentes y muy muy bonitos. Y es extremadamente flexible. Es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. Lo cual lo vuelve muy flexible y con una tendencia muy grande al alto nivel y a la expresividad. Otra parte importante de R, y creo que esta componente es fundamental, tiene que ver con la aceptación que tiene el ámbito académico y el empuje que tiene desde el ámbito académico de las universidades. Porque eso lo que hace es dotar a esta herramienta R, darle una solidez en sus cimientos, una solidez metodológica que otras herramientas que se usan en ciencia de datos a veces no tienen. Y otra característica importante que lo vuelve aparte muy útil, y por eso se lo utiliza mucho en los negocios y en la industria, tiene que ver con que es de muy fácil integración vertical. Es muy fácil integrar R dentro del proceso de producción en una empresa o en cualquier otro negocio. ¿Cómo se trabaja en R? ¿Cuál es la lógica de trabajo en R? A grandes rasgos, R es un entorno que uno lo alimenta con datos, con ciertos análisis, con preguntas específicas que vendrán de los negocios. Y el resultado de toda esa mezcla que se produce en el entorno de R, con la generación de código, con la aplicación de paquetes y herramientas, es la posibilidad de generar informes y herramientas y metodologías muy interesantes como los notebooks para generar informes con muy fácil comunicabilidad entre pares. Podemos generar APIs que hoy por hoy se están utilizando muchísimo en la web para poder dar resultados directamente de la aplicación de algoritmos generados en R. Es una herramienta tremendamente útil R para generar prototipos de nuevas metodologías en forma rápida. Shiny para los que conozcan, es un ejemplo maravilloso de cómo se puede prototipar metodologías. Por supuesto que muchas veces lo que se producen de todo este resultado son datos que alimentan a otros métodos. Es muy común que R sea utilizado para generar metodología, no solo para aplicarla, sino para crear metodología que tenga características innovadoras o mejoradoras. Y lo mismo ocurre con los algoritmos, de generar nuevas técnicas algorítmicas para resolver problemas. Un poco el origen, vamos a pensar sobre el origen, ¿de dónde viene? Bueno, el origen es a esta altura bastante viejo, nace en la década del 70, pero claro, no se llamaba R. Y al principio el lenguaje tenía el nombre de S. ¿Por qué se llamaba S? Es un poco larga la anécdota, pero básicamente era una época en la cual los lenguajes se solía dotar con una letra. Y a la letra que le tocó a este lenguaje fue la letra S. Y no nace en cualquier lugar, nace en un lugar muy particular que es los laboratorios Bell o AT&T. Que de nuevo, insisto, no es cualquier lugar. Es el lugar donde, entre otras cosas, entre otros detalles científico-tecnológicos, es el lugar donde se crea el transistor, el celular, el láser, la fibra óptica, tecnología de telecomunicaciones de diferentes tipos.
Es un lugar muy, muy importante con una dinámica entre Estado y sociedad privada muy interesante. El derrotero de R nace primero como un lenguaje que se llama S, se crea en los 70, se empieza a desarrollar en los 80, y en los 90, habiendo ya a nivel de mercado algunas implementaciones propietarias, como por ejemplo el paquete, la herramienta conocida como S+, o S+, S+, empiezan una serie de investigadores a trabajar en esta idea de tomar S y convertirlo en un entorno libre y gratuito. Y de esa manera es como a fines de los 90, año 2001, sale la primera versión de R. Se lanza la primera versión de R. Entonces estamos hablando que a esta altura el R está por cumplir 20 años. Y hoy por hoy, como les comentaba antes, tiene más de 2 millones de usuarios, tiene decenas de miles de colaboradores y son innumerables la cantidad de empresas que lo usan. Pero otra característica, aparte de todas las empresas que lo usan, una característica muy importante tiene que ver con cómo es el ecosistema del R. El ecosistema del R está constituido por 3 esferas de incumbencia. Por un lado está el sector más interno, el kernel, que es el que desarrolla el R base, que son los desarrolladores propios de R, son los que van actualizando el kernel de R y los que van setando el estándar de evolución del lenguaje. Por otro lado, hay otra esfera importante que son todos los colaboradores. Esta es toda la gente que genera paquetes, que son ampliaciones del entorno. Y en la tercera esfera, y la más grande, son todos los usuarios que tiene R, que son hoy por hoy cientos de miles o millones. Estas son las 3 grandes esferas del ecosistema de R. Lo interesante de este ecosistema es que este ecosistema se puede pensar como un grafo en el cual cada contribución que un desarrollador hace a través de un colaborador, hace a través de paquetes, esos paquetes se apoyan en otros paquetes que preexisten y no solamente complementan, sino que muchísimas veces potencian las funcionalidades que los viejos paquetes tienen. En ese sentido, uno puede pensar al R como un gran entorno conectado, como un gran grafo de funcionalidades que se van complementando y se van potenciando y van creciendo muy rápidamente. ¿Cuán rápidamente? El crecimiento es exponencial. En menos de 20 años de desarrollo, el R está por llegar a los 20.000 paquetes. Recordemos que un paquete, una librería, es un conjunto de datos, de funcionalidades, de algoritmos o de métodos que resuelven problemas. Y lo que se está viendo en los últimos años es que la tasa de crecimiento es muy grande. Entonces eso lo vuelve también al entorno de R en algo muy pujante.